¿cómo estás? Don Andrés, buenas tardes. Bien, señor, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? Bien, 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 sí, señor. Nos vamos bien. Bueno, cuéntame bueno, ¿cómo hiciste con la universidad? ¿Qué te Bueno, comentaron? no, yo hablé con Andrea Denis, que es la chica de atención al estudiante. Ujú. Me enviaron un WhatsApp para formalizar el tema de las, ellos le llaman, pues no sé, le dieron un nombre aquí de mentoría dirigida, algo así lo vi, y era donde me decía que ya efectivamente había quedado los 2 meses adicionales para darle el cierre a la tesis doctoral, y pues obviamente que efectivamente les confirmara que usted obviamente se iba a poner en contacto conmigo. Básicamente fue esa la información que recibí. Ok, bueno, pues entonces, sí, yo tengo acá, bueno, estoy aquí tomando nota, eh, porque, bueno, tenemos dentro de lo que me coloca la universidad, eh, hay una, hay una plataforma en la cual hago seguimiento. Y en el caso Sí, señor. tuyo aparece por 2 meses. Entonces, dice que Preparación y tenemos, defensa de tesis doctoral se llama el a que me ver, aparece aquí. ah, Sí. Preparación y defensa de tesis doctoral, ¿se tenemos el mismo? sí, mira, te voy a compartir Ah, la, perfecto. pes- la pestaña que tengo yo acá. Después yo cuando tengo, yo en este momentico tengo 3 asesorías extraordinarias. Tengo contigo, un estudiante de México y un estudiante que estudió hace muchos años y está retomando. Y le digo, entonces, en el caso contigo, aparece acá. Entonces, dice, y aparece el mes de inicio el día de ayer, Sí, 07, señor. 06, de ayer, y Sí, finaliza el primer mes el 7 de agosto. 7 de agosto. Luego, el siguiente mes inicia, entonces la idea es aprovechar al máximo. Obviamente, como te digo, la tarea principal la tienes tú, o sea, tú tienes, yo estoy aquí para lo que te digo, revisarte el Turnitin, acompañarte, darte esos últimos elementos. Cuéntame entonces un poco cómo va el proceso y qué vas, qué tienes y qué no tienes para poder establecer esa orientación. ¿Listo? Listo, doctor. Entonces, dentro del documento ya la primera parte la tengo culminada, todo lo que es personalmente resumen, abstract, marco de referencia. Entonces ya tengo el marco legal, el normativo, el conceptual, el teórico y el estado del arte. Ya lo estoy uniendo junto con el teórico, que ahí es donde digo que tengo como la deficiencia. Dentro del diseño metodológico lo tengo, digamos que como un 50%, ya es acabar de hacerle la incorporación de los instrumentos, y me queda pendiente todavía el tema de los resultados y las conclusiones. Básicamente, digamos que la parte 1 y 2 del anexo 4 ya estarían. Tengo es una duda, doctor Andrés, ahí donde habla el tema del marco conceptual. Ahí, digamos que bueno, en el marco legal, voy a empezar por partes. En el marco legal ya tengo todo lo que son los decretos nacionales, ¿cierto? Ley 115, decreto eh, el 230, el 1421. Digamos que tengo ya toda esa parte estructurada, ¿sí? Eso ya lo tengo. Pero ya cuando me habla en términos de marco conceptual, me quedé ahí patinando un poquito porque no tengo, eh, digamos que lo que me había dicho anteriormente la doctora Fabiola era que ahí tocaba definir como esos conceptos que no puedan quedar claros. Entonces, yo no sé ahí si hablar del tema de lo que es NetACAD, de lo que es adaptabilidad, de lo que es ABP, ahí quedé como con esa duda, doctor Andrés, si usted me puede sacar ahí de Total. esa. Porque, bueno, y perdón, y en el marco normativo, digamos que, bueno, entonces le contamos. Entonces, en el legal, ley 115,
el decreto del 1075, que es el de la educación básica, media y superior, perdón, primaria, básica y media, el 1290, el 1620, que es el de ambiente escolar. Entonces, digamos que eso son como lo que tengo en marco legal. Y en el normativo ya tengo lo que es disciplinar, entonces la guía 30 y ¿qué? Las orientaciones curriculares de básica y media para la educación en tecnología, que son como los dos decretos que se rigen directamente sobre tecnología e informática, que es pues, el área a la que pertenezco. Y ya cuando arranco con marco teórico, pues ya son los antecedentes, ya es todo el tema de aprendizaje significativo, enseñanza para la comprensión, ABP, y en el estado del arte, pues ya es lo que se ha hecho en los últimos 5 años, lo que se ha estudiado sobre esos 3 conceptos, que es como el fuerte de la tesis. Hasta ahí no sé si estoy bien encaminado, doctor. Ya Sí, lo escucho. bueno, entonces voy recapitulando. Sí, señor. Lo que primero que hicimos fue concertar las fechas para que las tengamos claras. Me Sí, has dicho señor. que has ocupado la primera parte 1 y 2 del trabajo, ya la tienes consolidado, ya está, te apoyo forma. Sí, Marco legal y normativo también está. Entonces, aquí te hago una primera recomendación. En el marco normativo, obviamente está quedando grabado, yo te mando la grabación, no pasa nada. gracias, doctor. El marco es importante tener claro de que eso es una tesis internacional. Entonces, tiene que ser fácilmente leíble por otro. Llámese mexicano, o sea, quien te la va a leer va a ser un mexicano o un Sí, español. Entonces, que es cuando lo mandamos a la comisión. Entonces, muchas veces el error en que se cae es que como lo escribimos pensando que es únicamente para Colombia, lo importante es que esté en el marco normativo y legal, en todo ese marco legal, en todo lo que tiene que ver la construcción de los marcos, marco legal, normativo, conceptual, teórico, tú tengas muy en claro que sea un lenguaje, una narrativa muy universal, muy amplia, y que tú pongas en contexto al lector. Me explico, que tú establezcas de que esta normatividad corresponde a Colombia y que reconoces, ahí podríamos darle un pincelazo. Cuando te digo un pincelazo es una pasada muy rápida de pronto a cómo se menciona en otras partes, o sea, para que quien lo lea pueda entender, se agradece. Eso te lo digo, ha pasado mucho en los tribunales, que cuando la persona ubica el marco de referencia y demás, y lo coloca en ese contexto de dialógico entre Colombia y otros países, el lector dice, ok, gracias. Gracias porque aquí, por ejemplo, le llamamos la guías, orientaciones del MEN, pero para ellos es explicar un poco, aparte de indicar la norma, la ley, la reglamentación, pues intentar en ese escrito, sin que se redunde y se sobrepase, pues sí como dar esa connotación a qué hace, porque recuerde que nosotros tenemos leyes, decretos, resoluciones y demás. Pero, por ejemplo, ellos tienen que entender, entonces la idea es que tú puedas, en un breve repaso, y ahí te puedes apoyar de buscar con IA, cómo es ese paralelo, cómo se denomina, cuál es su homólogo, que es muy lo que pasa con las guías del Ministerio. El Ministerio de Educación Nacional, para el tema de la convalidación, creó unas guías para que, y coloca en paralelo el sistema educativo de Colombia versus México. Entonces, no te digo que agreguemos cuadros ni que eso se nos convierta en un montón de páginas, no, sino como te digo, en un estado inicial del texto, de ese marco, pues dar esa connotación, o sea, para que el lector lo pueda tener. Entonces, ahí vamos bien. Esa parte me parece que la tienes clara. Cuando nosotros vamos a ir aquí estoy mirando, ya te digo, a ver, marco de referencia, marco legal. Entonces voy a compartirte la pantalla en este momento de lo que tengo de la universidad. La universidad me coloca este anexo 4, que es el que tú tienes, dice el marco de referencia, marco legal, marco normativo. Ahora viene el 1.3, que es el marco conceptual. El marco conceptual, ojo, es diferente a las definiciones, es diferente. Mira que las definiciones son un poco más estructuradas y luego viene el marco teórico. Como tu investigación se ubica, es una investigación de orden cualitativo. Ahí estamos claros, ¿cierto? Es cualitativo. Sí, señor, así es. Entonces, es cualitativo.
Entonces, en lo cualitativo, si fuéramos cuantitativos, hablaríamos de un marco teórico conceptual, porque un solo autor, una sola teoría, podría explicar el fenómeno investigativo, podría explicarlo. Pero como estamos en lo cualitativo, un solo autor no puede explicar toda la naturaleza del fenómeno. Entonces, es donde yo me apoyo de qué? Por eso se llama marco de referencias, donde varios autores, entre ellos se complementan y yo empiezo a cruzar el texto, ubicando que, por ejemplo, te voy a hablar de Vygotsky, pero a mí todo lo de Vygotsky no me sirve. Entonces, únicamente voy a ubicar ese texto, ese elemento de Vygotsky que me aporta. Porque si yo tomo todo el tema de aprendizaje significativo de Vygotsky o la zona de desarrollo próximo, pues tal vez no lo puedo explicar porque es que mi trabajo no se puede explicar desde una sola mirada, desde un solo autor. Entonces, en lo cualitativo, por ello existe el diálogo con autores. Entonces, aquí es importante para darte un elemento claro. El marco conceptual, mira que aquí dice, habla de competencias, el término competencia, y mira que luego dice, habla de definiciones. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en claro con el marco conceptual? El marco conceptual debe estar en diálogo con el marco teórico. Entonces, tú ahí puedes tomar dos caminos. Camino 1, seguir este orden. Camino 2, colocar marco teórico conceptual. O sea, unirlo, y allí hablas el teórico y hablas del concepto. No es diferente a la definición del concepto, porque aquí dice, en este apartado se presentan las definiciones y términos que ahí donde ya Jorge va a construir, va a decir cada elemento, o sea, cómo lo significa, o sea, cómo lo define para su proyecto de investigación. Pero entonces, el camino que te digo, marco teórico conceptual, es pertinente porque te permite no estar fragmentado, porque al final estarías repitiendo, tú vas a llegar al punto en que haces lo conceptual, vas a hacer lo conceptual y llega un punto donde llega lo teórico, pues ya lo dijiste en lo conceptual. Entonces tú dices, ¿dónde lo ubico? Entonces es donde viene que el error. Por eso yo insisto siempre cuando tienen ese estado del arte, le digo, cuando usted tenga el antecedente, no solamente es el antecedente por antecedente, el antecedente tiene que permitirte sacar ¿qué? La información teórico-conceptual y hasta metodológica. O sea, uno no solamente saca lo que por qué proyecto o qué se ha hablado de mi tema, no. Saco teoría, saco conceptos, saco autores y saco metodología. Entonces yo te diría, Jorge, que un camino mucho más acorde y sobre todo por el tiempo sería para mí el camino 2 que te digo, hacerlo sí. Teórico conceptual. Ajá. Sí, así ya lo tenía unido, doctor. Tema teórico conceptual, sí. Entonces, en la introducción del marco teórico conceptual, Jorge, es sumamente también que tú coloques un párrafo introductorio que indiques que lo que te acabo de explicar, que como es una investigación de orden cualitativo, esta investigación no puede ubicarse, lo que te digo, no puede hablarse desde un solo teórico y un solo concepto, sino que se tiene que hablar, y tampoco una sola teoría, sino que varios autores dialogan porque lo que estás buscando es interpretar o significar las realidades. Entonces, esos párrafos de introducción, como te digo, siempre se van a agradecer porque le van a decir al lector que, bueno, ¿y por qué le dio por cambiar? Y si el orden del anexo 4, no lo cambié porque este anexo 4 está pensado para una investigación cuántica. Pero yo soy quali. Yo tengo que explicar en un breve párrafo que mi fenómeno investigativo, para establecer el vacío, la categoría del vacío, yo tengo que integrar lo teórico con lo conceptual. Porque desde una sola perspectiva, desde una sola teoría, desde un solo exponente, no se alcanza a encontrar un solo autor que abarque todo lo que tú quieres abarcar, tus categorías de análisis. Entonces, ese párrafo es importante que lo tengas claro. Entonces, allí ya luego viene el que te mostraba aquí, que es el 1.4. Las definiciones. Aquí las definiciones sí es cómo Jorge identifica el término de metodología. O sea, acá arriba lo dialogó con un autor y con una referencia, pero acá abajo Jorge se va a permitir darles el significado, ya no por Wikipedia ni de manera básica, no, sino cómo tú lo asocias
y cómo lo representas y cómo lo identificas para tu proyecto investigativo. Ok. Y no quiere cargar. Ha estado el internet hoy en todas partes re malo. Yo no sé qué ha pasado con el internet hoy. Bueno, entonces eso te va a permitir, y luego viene, realmente para mí, la estructura que está del proyecto está mal. No tuya, sino el anexo está mal diseñado. Porque para muchas investigaciones lo primero que uno hace es, después de los marcos normativos legales, viene el estado del arte. Porque Sí. se supone que el antecedente es el que me va a permitir ya decir, yo reconozco que se ha investigado mucho, poco, nada de mi tema, y ahora sí, lo voy a teorizar, lo voy a conceptualizar y lo voy a definir. Esa para mí es la verdadera estructura. Y lo hemos hablado ya varios docentes de la universidad. Pues, sino que hacer una nueva versión implica cambios y traumatismo, entonces, pero sí es una observación que tengo que hacer. Entonces, ese sería el orden. Únelo para que puedas, porque si tú me divides el teórico conceptual, vas a decir, vas a sobreescribir el texto, vas a sobreescribir la idea. Sí, porque es como explicar 3 veces el mismo concepto en diferentes apartados. Entonces, y aquí, miren, entonces aquí, por ejemplo, marco ya teórico. Sí. Y luego viene el estado del arte. Entonces, ahí se acaba. Entonces, a ti te quedaría. Entonces, en lo que tendríamos que trabajar en las próximas semanas es en condensar, en terminar de construir y fortalecer el teórico conceptual. Teórico conceptual. Esa, no, algo importante, Jorge, no vamos a disparar a muchos frentes porque si no vamos a entrar en caos. O sea, me gusta mucho cómo comenzaste, me dijiste, ya tengo agrupado el componente 1, que es todo la introducción, justificación, planteamiento, ya está. Entonces, eso ya está. Lo importante es ahora que le trabajes de lleno a ese marco teórico conceptual y por ende, a los antecedentes. Y con eso terminaríamos el capítulo 2. Sí, correcto. El 1. Capítulo 1. Capítulo 2. Y el 2, pues es el de diseño metodológico, ese ya está. Es todo el componente cualitativo, la muestra, la población, los instrumentos, toda esa parte ya también ya está. Eso no tiene lío. Algo importante no metodológico. Recuerda la redacción. La redacción del capítulo metodológico es en tiempo pasado. Quiero que lo tengas muy presente. Se redacta en tiempo pasado, lo metodológico. Eso quiero para que cuando le des una mirada, porque suele pasar que lo mandan en tiempo presente y por eso muchas veces lo devuelven. Ya, listo. Otra parte, Jorge, ¿tienes ya definidos los criterios de inclusión y exclusión de la muestra? Sí, señor. Sí, digamos que al ser una investigación de orden cualitativo, yo lo tengo como estudio de caso único y el muestreo aleatorio simple por conveniencia. Es la forma como lo definí. Ese a conveniencia. ¿Para qué? Discúlpeme, doctor, para no meterme en el lío de decir, es que tengo 50 estudiantes y de los 50 escojo 25 y yo ya había hecho el ejercicio con la doctora Fabiola, habíamos determinado la muestra, habíamos determinado, inclusive habíamos mirado márgenes de error, pero entonces yo le dije, doctora, pero discúlpeme, pero es que yo estoy trabajando el orden cualitativo y si yo me pongo a meter la muestra, la población, el universo y el error, pues yo ya empiezo a hablar de variables estadísticas y mi estudio se convierte en un tema cuantitativo. Y entonces me toca reformular todo y decir que es un estudio mixto. Entonces, en ese caso, pues yo le expuse eso a la doctora, ella pues como que al final ya entendió que era hacia donde yo iba y me dijo, no, sí, tienes razón, entonces pues toca es que documentes muy bien, cuando dices estudio de caso único, toca buscar muy bien el autor que habla del caso único, ya lo encontré, ya lo tengo dentro de mi apartado, ese autor que me permite, digamos que desde la teoría, decir efectivamente por qué es este caso único y por qué no es
un caso etnográfico, bueno, de los demás que existen porque yo no hablo de variables, porque no hablo de la variable dependiente y de la variable independiente, porque no lo planteamos inicialmente, y eso pues obviamente me crea a mí también un poquito de confusión, porque hablábamos de variable dependiente y variable independiente, y cuando nos metíamos a hablar de ellos, pues entonces yo decía que el bajo rendimiento académico tenía que ver también con la motivación. Entonces, cuál era la dependencia, cuál era la variable dependiente y cuál era la variable independiente. Entonces, digamos que sí los voy a tocar, sí voy a hablar de ellos, pero no lo voy a hacer, digamos que directamente sobre el diseño metodológico, ¿cierto? Sino que lo voy a hacer es desde la parte cualitativa para no perder el hilo y que de pronto el tribunal también vaya a tener algún tipo de inconveniente cuando me hagan la pregunta y pues obviamente dicen, no, yo lo estoy definiendo desde acá y que me digan, no, por aquí no es. Entonces, digamos que como tratando de evitar ese Y hay que momento estar de preparados. defensa, doctor. Hay que estar preparados, Jorge. Entonces yo también dentro de la asesoría te propongo, como tú vas conmigo aquí según la fecha, Hasta hasta, septiembre, hasta ¿no? aquí dice hasta el 9, hasta el 7 de septiembre. Entonces yo también te propongo, dentro del apoyo es que hagamos lo que pronto tú no alcanzas, volver a hacer lo que hiciste para terminar de, me explico, un ejercicio de sustentación con tus compañeros de otro Ah, semestre. O sea, perfecto. Sí, está eso, bien, y doctor, sobre claro. todo, Sí. Jorge, te va a permitir, o sea, yo sé que el punto neurálgico tuyo, y tú lo tienes muy claro, es lo metodológico. El momento en que tú digas de estudio de caso único, si puedes darle un refuerzo con otro autor, no estaría por demás, porque Claro, al menos habría contraste, habría que no te quedaste con una única mirada, sino que pudiste establecer un paralelo entre dos autores que hablen de lo que es el estudio de caso único. Y porque esto lleva a que tú no te... también recuerda en lo metodológico, muy bien, que tú no puedes hablar tú tienes que, cuando hables de te pidan variables, tú tienes que sí. indicar que como es un estudio cualitativo, en lo cualitativo no se establecen variables ni hipótesis, sino que se habla de un supuesto hipotético o supuesto de investigación y se hablan de categorías. Todo eso, Sí, correcto. Y de la saturación teórica. La esa. saturación. Sí, entonces ya hablé de saturación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que yo leía y el autor que creo que es Lin, disculpen, no lo tengo aquí muy presente entre tantos autores, pero yo sé que eso es también un ejercicio mío que tengo que tener una tabla de autores y qué dice cada uno. Eso es lo tengo claro porque no, en este momento no lo tengo así muy presente. El autor decía justamente eso, que ya cuando uno llega a buscar las categorías, pues a partir de 10, 12 estudiantes, ya el tema se vuelve repetitivo y ya uno no haya nuevos conceptos. Entonces, a eso es lo que llaman ellos la saturación teórica. Entonces, claro, si yo tengo 25 o 30, pues con que tenga 10 ya es suficiente porque no voy a encontrar nuevas categorías para el análisis. Y justamente pues eso fue lo que pasó. Entonces digamos que por eso se defiende el tema del el diseño metodológico, hablándolo a partir de la parte eh, cualitativa, justamente con la saturación teórica y no requerimos, no vamos al tema de las variables. Ok, exacto. Entonces, esa parte, claro, entonces, bueno, tracemos ruta. Yo me quedo más tranquilo, Jorge, porque sé que este periodo también te sirvió y quitarte esa presión de tener que entregar por entregar, te permitió de pronto esos días, veo que hiciste un ejercicio de revisión y no te quedaste quieto. Eso me parece, o sea, aquí el tiempo, la dinámica la vas a definir tú. Sí, sí, O sea, señor. tú me dices, profe, necesito verme con usted cada semana. Este espacio es tuyo. O sea, aquí hablan, si yo tengo que verme contigo cada semana, si tengo que pasar por turno y tienes el proyecto varias veces por semana, no hay ningún problema. O sea, aquí lo importante es, recuerda que hay un tiempo. La idea es que para el Sí. 7 de septiembre, en la semana del 7, o sea, ni siquiera el 7, un día antes, pues tú y yo estemos en conjunto creando el acta final y yo entregando, diciendo ya a la universidad, ya entregó, ya cumplió, ya el trabajo está consolidado y ya. Entonces, pongámonos como para que tú tengas también claro de que
este espacio es tuyo, tú tantas veces me requieras si tienes alguna duda, lo que sí requiere, lo que te digo, entonces la ruta principal estas primeras 2 semanas trabaja en consolidar, en unir todo el marco el Sí, teórico señor. conceptual. Dale fuerte a eso, dale fuerte con Consensus, esta IA Consensus o Richard Rabbit, y con Notebook, une las tres, Consensus, Richard Rabbit y Notebook LM. Ella te va a permitir triangular información. Sí, sí, listo. Voy a buscarlo entonces, que no, solo lo había visto con LM, no, con Richard Rabbit lo miré en algún momento, digamos que era como lo que antiguamente, pues me refiero antes de estos tiempos de IA, antes de pandemia, era lo que hacía, no sé si es lo mismo, el famoso árbol de perlas, que es ¿Sí? donde uno iba buscando como nuevos conceptos y hacia dónde iba, como que podía eso. Richard Rabbit lo que tiene es que permite ver cómo hacer un mapeo, y es muy visual, y ver cómo mi concepto se une a varias investigaciones, o sea, cómo ha sido citado y demás. Me gusta mucho más Consensus, te la recomiendo mucho. Consensus te permite tener actualizaciones en esa parte y crear. Yo creo que en el panel que tengo con ustedes está, sino yo ahorita también te mando un tutorial de Consensus para que la puedas dar una revisada y te pueda trabajar. Y si me puede compartir nuevamente el Paddle, doctor, la dirección del Paddle al WhatsApp, por favor, Perfecto. Para volver a revisar nuevamente todos los apartados que su merced tiene. Te va a servir mucho. Sí, señor. Adelante, doctor. Hay un video, disculpa, hay un video que te va a servir mucho. Es esta que está acá, mira. El que dice Seminario de Investigación. Sí, señor. Donde hablo, este que está como amarillito, ahí donde hablo lo que estamos explicando el día de hoy. Entonces te voy a compartir una vez. Sí, no, y es que veo que usted también tiene el anexo 4, pues digamos que como con más apartados de lo que me entregó a mí la doctora Fabiola. Tal vez es uno más actualizado, entonces sí. lo veo mucho mejor. Dale una revisada. Entonces, tracemos también entonces, dime tú, ¿cuánto tiempo o cuándo nos volveríamos a encontrar para un segundo avance o ya pasarlo por Turnitin? Dime tú las fechas. Pues doctor, a mí me gusta, yo lo voy a hacer, yo le dije que le hacía una entrega ayer, pero digamos que con lo que hablamos hoy, yo ya quiero entonces entregarle en la parte 1 y 2, yo creo que estaría bien, 20 de julio, si ese es festivo, yo diría que ese 21 de julio, ese martes 21, le hago entrega del 1 y 2. Entrega de parte 1 y 2. Julio 21. Listo. Sí, está bien la fecha, doctor. Sí, está perfecto. Sí, está. A ver. Aquí. Listo. Encontré un detector de IA. Digamos que aquí usted también nos sugería que dentro de yo no lo entendí bien, doctor, si es al final en las referencias, es donde se coloca el párrafo del tema de la redacción y la cohesión entre párrafos ayudadas por IA. Ya te digo dónde. Aquí. ¿A qué voy, doctor? Yo encontré una IA gratuita, creo que era Plagiaris Checker, creo que era, y yo monté el documento y me empezó a salir que todo estaba hecho por IA, que eran los conceptos muy, muy concretos, que digamos que no había como humanización del documento. Y yo dije, miércoles, yo la embarré porque todos mis párrafos yo se los puse a la IA para que me los volviera a redactar con un orden, con un rigor académico, pues mucho más específico a nivel doctorado. Y entonces digo, ahora cuando vayan a pasar esa tesis, pues obviamente voy a decir que todo eso está hecho por IA y va a tener un lío ahí el tremendo. Sí, entonces digamos que eso lo hice como un tema de prueba, ¿no? No sé, diga cómo lo vaya a tomar el Turnitin. Por decir más. Mira, aquí, por ejemplo, esto dentro del Padlet tengo este que dice prompt, actúa como revisor acá. Aquí está la parte donde tú le estás pidiendo a él que revise ortografía, puntuación, muletilla, repetición de términos, ambigüedad, redacción densa, sugerencias, gracias. Opciones entonces que te diga
que la revisión, que párrafo uno, texto, que te diga párrafo a párrafo, que puede mejorar. Recuerda, Jorge, que no vamos a copiar y pegar. Vamos, este prompt que está en el Padlet, lo que te va a permitir es reconocer qué es lo ¿Dónde que están tienes mis que mejorar errores? y transcribe. No, yo sé que la tentación va a ser, pues yo lo copio y lo pego y más rápido, pero ahí automáticamente, si también con la otra revisión con ese otro detector de IA, si llegaste a copiar y pegar algo, te puede llegar a aparecer. ¿Cuál fue el porcentaje que contigo sacamos que era el porcentaje del tema de la IA? En IA estábamos como en 43%, creo. Estaba altico. Recuerda que tiene que Sí, ser máximo 20%, sí, máximo. señor. Sí, pero entonces a eso voy. O sea, bueno, igual me iban a hacer el favor de pasarlo por Turnitin, pero yo en alguna vez lo escuché a usted y le escuché creo que a la doctora, y me dijeron, si otra persona le llega a pasar su tesis por Turnitin, automáticamente cualquier medio cambio que le haga, todo va a ser plagio, porque él ya asume que yo soy otra persona diferente que estoy haciendo lo mismo. Entonces me dijo, no la va a pasar por Turnitin por nada del mundo, a no ser que sea la persona que está siguiendo la investigación. Eso es una ¿Y gran, la recomendación? y lo insisto, Jorge, hasta de pronto, en el afán de hacerlo con lo de la IA, de pronto allí se nos puede llegar a incrementar el porcentaje de IA. Entonces, la gran recomendación, porque recuerda que esto es una base de datos que estamos llenando todo el tiempo. Sí, Entonces, nosotros realmente, si tú sigues, mi mayor consejo es, si tú llegas a subir, alguien te hace el favor de pasarlo por Turnitin, cuando yo lo vuelva a pasar, va a aparecer plagio, autoplagio, y va a quedar muy difícil justificarle a la universidad que el documento no tenía IA o que no fue citado, o que no fue hecho por otra persona. Te lo digo, ¿por qué? Porque a mí me pasó cuando estaba haciendo el doctorado, la segunda profesora que tuve en el doctorado, ella por el afán de pasar, no sé si no tenía Turnitin en la universidad, no, tenía Turnitin en la universidad, y lo pasó por el Turnitin, ella trabaja con la UNIR, y sí, cuando manda el trabajo, yo bueno, me dijo tanto de similitud, pues ella me entregó, yo no trabajé más con ella, y cuando paso el trabajo, me lo manda a la universidad, aparece que literalmente todo tenía plagio. O sea, aparecía que yo en toda parte, que mi proyecto ya estaba hecho por la UNID. Que, menos mal que yo recordé que la profesora lo pasó y gracias a eso, la profesora ya no está en la universidad. No creo que haya sido por lo mío, pero sí fue un llamado de atención porque ella que le tocó meterse al Turnitin de la UNIR y darle de baja. Darle, darle baja. Entonces, un favor muy grande, Jorge, te repito, cuantas veces yo tenga que pasar el trabajo por Turnitin, hazlo conmigo. No lo hagas, que ven, yo te hago un favor porque eso, mira, tu compañero Oscar, con el que estabas estudiando, él cometió ese error y por eso el Turnitin le aparecía tan alto. Y en el acta que yo entregué me tocó que contar esa historia. El estudiante colocó un diálogo, me manifestó que pasó por Turnitin en el colegio donde estaba antes y ya no está trabajando. O sea, la universidad, pues, menos mal que yo lo notifiqué a tiempo. Pero este caso, Jorge, si te, ay, profe, hice una página, mándamela, ¿sí? No hay ningún problema, pero no lo vas a pasar por error, porque no todo el mundo sabe manejar Turnitin, no todo el mundo sabe colgar un trabajo y luego darle de baja. listo, doctor, muchas gracias por la recomendación, sí, el tema del Entonces, turno. aquí está en el Padlet, mira, te vas a donde está, a ver, está por acá, en prompts, este primero es el que te puede ayudar para eso. Ahí te mandé Listo, el WhatsApp, ¿listo? listo, doctor, muchas gracias. Entonces, Jorge, quedamos para eso y Y ya si tú hago me entonces, dirás, yo le envío eso el 21, sí, ¿sí? 21, martes 21, y si tiene espacio también este mismo espacio el miércoles 22, entonces lo miramos, ¿te parece, doctor? Perfecto, entonces Programarme aquí 5:30 nuevamente miércoles. ok, voy a colocar encuentro de una vez, encuentro de revisión, miércoles ¿qué es? 22, doctor, miércoles Mi- 22. entonces voy de una vez
coloquémoslo, por ahora afortunadamente no creo que tengamos todavía estudiantes, entonces déjame yo una vez lo ubico de una vez. Voy a colocarlo, duplicarlo, 22, 22, ya, aquí está. Ahí ya te tiene que haber llegado, Jorge, a tu correo, ya te tiene que haber llegado la notificación también del encuentro. Ya lo marqué. ¿Listo? Igualmente, cualquier cosa, Jorge, dificultad, dudas, tienes mi WhatsApp, me escribes, no, si tienes alguna situación, profe, ¿no? Algún retraso, dale, yo cada semana los lunes, tú sabes que yo mando un mensaje como, hola Jorge, ¿cómo estás? A menos que tú me digas, voy en esto, entonces, pero recuerda, el tiempo es tuyo. La idea es que no lleguemos al segundo mes, sino que a la mitad del segundo mes ya estemos ya con los últimos elementicos ya para poder, si es posible, entregarlo antes. Perfecto, listo, doctor. Bueno, Jorge, entonces, bueno, doctor, muchas gracias por el tiempo. con todo Estamos el con gusto. los compromisos. Muchas gracias, Bueno, doctor. se genera la grabación, te la envío al correo o al WhatsApp, ¿listo? Perfecto, listo, sí, señor. Quedo pendiente. Un abrazo, te cuidas. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes.